Buenos días a todos. Hay algunos que no he saludado, lo he intentado, pero no me ha dado tiempo. Tengo una pregunta esta mañana muy importante que haceros. ¿Cómo lleváis los mosquitos? A mí yo estoy acribillado. Será que tengo la sangre muy dulce, pero estoy un poco fastidiado con los mosquitos. Que tengo una mosquitera en casa que tengo que cambiar. Y ese está siendo el problema. Quisiera comenzar orando y vamos a dialogar juntos sobre lo que el Señor hoy pues quiere hablar con nosotros. Señor, te agradecemos este tiempo y sobre todo el poder apartar un ratito para estar juntos, Señor. Esta mañana hablábamos, Señor, de que esta vida nos arrastra, Señor, a mil y una cosas. Pero gracias por regalarnos un día en el que podemos parar, estar juntos, estar en familia y estar contigo, Señor. En tu nombre, amén. Como sabéis, la mayoría de los presentes este año pues he ido a la asamblea y al congreso de nuestra federación de iglesia a la que pertenecemos. Y he vuelto profundamente retado, profundamente desafiado. Todas las charlas y las conferencias terminaban con un tiempo de conversación en mesa, en la asamblea no, porque bueno, era una cuestión más bien administrativa, de hablar de informes y tal, pero en el congreso, pues sí que tras cada exposición, pues había un tiempo de poder conversar juntos sobre las cuestiones que se nos planteaban en la conversación. Y ha sido pues muy enriquecedor y pronto van a estar las conferencias colgadas en la web de nuestra iglesia. Ya las he recibido en mi correo, yo se las tengo que pasar a Marco para que Marco ya pues las pueda subir. El título de este año pues era Avanzando Juntos, creyentes que se multiplican. Y se habló de muchas cosas, sobre todo centradas en reflexionar sobre cómo ser creyentes que nos multiplicamos. Y esto no es algo ajeno a lo que la palabra del Señor pues, nos dice, ¿no? El texto que conocemos como la Gran Comisión, que es Mateo 28, 19 y 20, que si yo empiezo seguro que vosotros podéis continuar conmigo, ¿vale? Dice: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no vale, Marcos, chuleta. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Estas palabras del Señor, si las tenemos en mente, al leer el primer capítulo de Hechos, porque aún me resisto a salir de Lucas, no puedo, Lucas me ha atrapado. La verdad es que me iba a decir mandamiento, pero más que un mandamiento es un encargo, este encargo del Señor, no aparece en este primer capítulo, de hecho, ni se asoma siquiera. La verdad es que eso de ir a todas las naciones, los discípulos hacen justo lo contrario. Se repliegan, se encierran, se esconden. Pero ellos no sabían que Jesús iba a volver al cielo. No sabían. Jesús en ningún momento le había dicho: mira, chicos, en algún momento yo me voy a marchar. Así que, la verdad es que los pasajes donde Jesús habla de esto son, iba a decir, pocos. Bueno, en un sentido sí, frente a toda la inmensidad de enseñanza que el Señor deja, sobre todo en el Evangelio de Mateo, ¿no?
Por ejemplo, hay un versículo en el que Jesús está conversando con Nicodemo, Juan 3:13, y dice el Señor: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hombre, ese versículo, si tú no has vivido la resurrección, y el ascenso de Jesús, se queda un poco, ¿no? Un poco raro, ¿no? Nadie subió al cielo sino que el descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, se puede ahí entrever algo, pero no queda claro, ¿no? Después de la resurrección, Juan 20:17, cuando Jesús se aparece a María Magdalena, está con María Magdalena, Jesús dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas vean mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, ahí ya, sí, el Señor está diciendo, pero está ya para irse. No lo dijo hace un año, ni 2 años, no, a irse. Juan 14:2. Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si continuáis leyendo, Judas, creo que es Judas el que le pregunta. ¿Judas? Bueno, no me acuerdo. El texto lo dice. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿La casa de tu padre? O sea, tampoco Jesús. O sea, ya digo, este texto se lee, se entiende tras la resurrección y la ascensión, pero mientras tú estás con Jesús conversando, no te enteras, hay poca. Y luego en Lucas 24 y en Hechos 9, ¿no? Hechos 1:9. Se habla de la ascensión, pero ya sucediendo la ascensión, o sea, faltan horas para que la ascensión suceda. Entonces podemos decir que sí, que Jesús anunció su ascensión, pero con un lenguaje que, dada la respuesta de los discípulos, no entendieron hasta que sucedió. No entendieron todo lo que implicaba eso, no entendieron sus palabras hasta que esa ascensión sucedió. Algo de esto se puede observar si leemos con detenimiento el primer capítulo de Hechos. Al leerlo con atención, se percibe cierto asombro, como si eso de que me voy, eso que estaba pasando, pues fuera un poco raro, no encajase, no cuadrase con lo que los discípulos tenían en su cabeza. Hechos 1, 6 al 11. Leo. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, el Señor le había dicho que se iba, ¿eh? Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás ahora, en este tiempo, mientras estamos aquí, charlando contigo, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Los discípulos estaban pensando que Jesús se iba? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros, o sea, no os desenfoquéis. No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. El diálogo que hoy os propongo, sobre el que vamos a reflexionar, vamos a trabajar sobre 3 conceptos. Uno es el abandono, uno es el amasado y otro es el avance. ¿Por qué hablo del abandono? Porque la pregunta que aparece en el versículo 6 muestra que los discípulos pues, no sabían eso de ascender, el preparar morada, qué significaba. Sobre todo, y ya os digo que yo cuando leo la Biblia, imagino que muchos de nosotros también nos pasa, me lo imagino. Entonces, cuando leo los versículos 10 y 11, me imagino
a los discípulos así. Es que es muy serio. Puede parecer un poco tonto lo que me imagino, ¿no? Pero yo no sé, ya te digo, yo no sé cómo estarían los discípulos, pero estoy hablando con una persona y me dice, bueno, señores, me marcho. Y hace así, como Goku en la nube Kingdom, ¿cómo se llama la nube esa? No me acuerdo. Y se va. Y ya. Uno se queda, o sea, y más sabiendo, con la pregunta de, bueno, Señor, ¿cuándo va? Ahora que ya. Es verdad que moriste, resucitaste, ahora, es el momento, ahora. Pues no, ahora no es el momento. Ahora es vuestro momento. Curioso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se quedarían los discípulos, más toda la gente así? ¡Claro! ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Por qué seguís mirando al cielo? Chiquillo, mira para adelante. Mira para adelante. Bajad la vista y cerrad la boca. Tal y como habéis visto marchar a Jesús, Él volverá. Cuando iban caminando hacia Jerusalén, ¿cómo sería el diálogo interno de estas personas? ¿Qué pensamientos pasarían por su cabeza? Tengo la sensación de que no estarían exultantes de gozo, enchufadísimos de alegría. Más bien, ese camino entre el lugar de la ascensión y Jerusalén, la idea que se repetía una y otra vez es: Jesús se ha ido y nos toca caminar solos. Además, estaban haciendo el camino de vuelta que habían hecho con Jesús hacía, no sé, 1 hora antes, 2 horas antes. Jesús se ha ido y nos toca caminar solos. Al pensar en todo esto, al reflexionar sobre todo esto, no puedo evitar sentir cierto vértigo, cierto vacío en el estómago, cierta presión en las sienes y en el pecho, incluso en algún momento un nudillo en la garganta, ¿no? No puedo evitar imaginarme a Juan, el más joven de todos, pensando, ¿y ahora qué? ¿Sin el maestro? ¿Cómo vamos a hacer todo esto que nos ha pedido? Y hacer, ¿cómo vamos a hacer eso? O a Pedro, la roca, el impetuoso Pedro, al que hace poco más de un mes le dijo el Señor que alentara y cuidara a sus hermanos. ¿Cómo hacer esto? Si es evidente que no valgo. Quise hacerme el gallito la noche en el que prendieron a Jesús y luego el Señor me tuvo que rescatar de mi vergüenza y de mi sentido de culpa. ¿Quién me garantiza a mí que no la vuelva a liar? Es fácil pensar desde nuestra posición histórica, a toro pasado, como diríamos, a toro pasado, que lo único que deberían de hacer estos discípulos, estas personas que habían seguido a Jesús, que se habían quedado con la boca abierta, es esperar 10 días. En solo 10 días llega Pentecostés. Pero los discípulos, eso de esperar el regalo que viene, la promesa del Padre, ¿y eso qué es lo que es? Los discípulos llevaban una mochila llena de experiencias con Jesús y con la forma en la que ellos mismos habían reaccionado, respondido y caminado con Él. Y el hecho de que Jesús no estuviera, pues les rompía todos los esquemas. Les movía el suelo bajo sus pies. Jesús les pidió que hicieran algo, pero su modelo ya no estaba. El que les guiaba en el cómo hacer las cosas
No estaba. Ahora debían adaptarse y hacer lo de siempre, pero de forma diferente. A nosotros, a muchos de nosotros, nos pasa lo mismo. Traemos una mochila llena de experiencias. Nos hemos habituado a una forma o a una manera de estar y vivir todo lo relacionado con Jesús, que cuando eso cambia, aunque ese cambio sea bueno, no nos gusta, nos incomoda, nos hace sentir fuera de lugar. Buscamos culpables, sobre todo de nuestro malestar. Incluso nos enfurece. Las personas que fueron llamadas por el Señor y le siguieron fueron desafiadas a redefinir su entendimiento y su relación con Dios. Ahora Dios es su Padre. Jesús les dijo: cuando queráis relacionaros con Yahvé de los ejércitos, decidle Papaíto nuestro. De lo que significaba el perdón y los sacrificios, Jesús lo redefinió, mostrándoles que Él es el único sacrificio eficaz que borra todos los pecados y reconcilia con Dios a las personas. Jesús redefinió lo que significaba ser el Mesías. El Mesías sufriente, el siervo sufriente, en contra, ese libertador político que todos esperaban, que aún seguían esperando tras la resurrección. Redefine el concepto de gracia y misericordia. En una sociedad elitista donde lo puro y lo impuro determinaba tu destino, ahora esa gracia y esa misericordia es para todos. Prostitutas, leprosos, terroristas, traidores, ladrones, mentirosos. Jesús redefinió el concepto de extranjero. Ahora los extranjeros se convierten en hermanos cuando deciden seguir a Jesús. Jesús ha redefinido incluso el poder que tiene la muerte. Ahora los que ponen su vida en las manos de Jesús, los que pierden su vida, tienen claro que la muerte no es el final, porque Jesús resucitó. Jesús ha redefinido el concepto de identidad personal. Ahora ya no es un país lo que te dice quién eres. Ya no eres venezolano, boliviano, peruano, español, catalán. No lo eres. Ahora ya no te define ni tu familia, ni la filosofía política o religiosa. Ahora te define la relación que tienes con Jesús. Eso es lo que te hace saber quién eres. Ahora ellos, los discípulos, son los hijos amados de Dios. Y así podríamos hablar sobre cientos de términos comunes con los que ellos cotidianamente convivían y utilizaban en sus conversaciones normales, que los discípulos conocían, que describía esa vida cotidiana, pero que Jesús redefinió. Por ejemplo, la palabra ofrenda, la palabra justicia, la palabra enemigo, la palabra oración, la Torá o la ley, la palabra enfermedad, el matrimonio, el concepto de hombre, de mujer, de niño, de maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Para los seguidores de Jesús, experimentar estos cambios no estuvo exento de luchas, dudas, asombro y frustración. Por favor, piensa en tu vida con el Señor. Y da igual que sea eso, larga o corta, ¿no? Porque al final es el mismo Señor. ¿No ves puntos de conexión con las vivencias de estos discípulos y la tuya? ¿Cuántos conceptos o ideas, incluso emociones, el Señor no ha redefinido para ti o en ti? Ideas sobre el trabajo, sobre la sumisión, ideas sobre la justicia, ideas sobre el hombre, sobre la mujer, los niños, ideas sobre la política, la religión, sobre la sexualidad. Yo sí la veo con la mía, sobre todo cuando pienso en lo que la palabra dice sobre el barro y el alfarero.
No sé si os habéis dado cuenta, pero desde que comenzó este año, este nuevo año, casi cada domingo, el Señor nos habla sobre el anhelo que Él tiene de que nos dejemos moldear por Él, porque Él anhela ser el alfarero y nosotros su barro. El barro, para poder ser moldeado, aparte de necesitar manos firmes y amorosas, necesita agua. Si no, pues se vuelve rígido y quebradizo. No sirve. Si seguimos la lectura del libro, en el libro de Hechos, llegamos a lo que se denomina Pentecostés. Si seguimos el capítulo 1, seguimos leyendo, llegamos al capítulo 2 y vemos que llega Pentecostés. Pentecostés, la fecha, es el cuando sucede lo que Lucas describe como el descenso del Espíritu. Y quiero hacer notar varias cosas aquí. El texto de Pentecostés quizás idealiza, llena de brilli y corazoncitos, lo que sucedió allí. Pero lo impactante de lo sucedido es lo que realmente pasa en aquel momento. Porque todo el mundo dice que allí comienza la iglesia. Ese momento es el momento donde comienza la iglesia. Pero teniendo en mente lo que últimamente el Señor nos está diciendo sobre la alfarería, este descender del Espíritu se puede ver claramente como la forma en la que Cristo humedece, hidrata el barro de sus seguidores, para que puedan seguir siendo flexibles frente a los grandes retos que se le avecinan. Rubén, esto te la saco de la manga, ¿no? Digo, no me lo saco de la manga. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo se habla más veces, pero en el Antiguo Testamento, que era el texto que Jesús y los discípulos tenían, aparece el Espíritu de Dios como agua que hidrata y refresca. Isaías 44:3. ¿Sabes qué es más claro? Agua. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y ríos sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 36:25. Os rociaré con agua pura y quedaréis limpios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Joel 2:28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, ve una clara vinculación entre el bautismo de Jesús, el descenso del Espíritu y cómo eso fue detonante del ministerio de Jesús y detonante del ministerio de los primeros seguidores de Jesús. Hasta aquí vemos cómo el abandono de Jesús implica un proceso de presión que recae sobre los 12 y el resto de la comunidad. Y cuando pensamos en el amasado es el proceso por el cual el barro se pone suave y moldeable. Necesita de eso, de manos expertas y de suficiente agua para que tras el amasado el alfarero pues, pueda hacer lo que tiene en su mente hacer. Si observamos cómo alguien amasa, no sé si yo recuerdo a mi madre cuando hubo una temporada que hacíamos la pizza en mi casa, me decía la masa de pizza, y era así. Yo recuerdo que de hecho alguna vez yo veía a los picheros en la tele, la tiraba para arriba y bueno, se caía en la mesa. Y otra vez, ¿cuánto rato estaba uno amasando? No sé, Loida, ¿cuánto rato? Tú que eres experta en esas cosas. Y yo recuerdo dejarme caer, o sea, apretar, no para hacer un boquete, pero sí que si yo le hiciese eso a mis hijos en la espalda para masajear, me diría, papá, me haces daño. Si observamos a alguien amasando, vemos claramente que para que la mezcla sea homogénea, necesita movimientos y presión. Y pensando en los discípulos como barro, ¿qué suceso o experiencia se podrían entender como la presión del amasado? Pues el libro de Hechos expone algunos.
Por ejemplo, tras la venida del Espíritu, Pedro hace esa predicación tan potente y entramos en el capítulo 3 de Hechos, donde se convierten 3.000. Un crecimiento explosivo. Imaginaos por un momento que tras el día de ayer hoy hubiesen venido 300 personas a la iglesia. Qué presión, ¿no? ¿Cómo hacemos para acompañar? Nada más que para sentarlas. ¿Cómo hacemos con estas personas? Habría que dividir el culto, separar a la gente, 2 grupos de alabanza. ¿Cómo lo hacemos? Presión, amasado. A partir de Hechos 4 vemos que empieza una persecución muy evidente. La prohibición por parte de las autoridades, el arresto de Pedro y Juan, ese arresto por parte de las autoridades obligándoles a que no hablen de que Jesús ha resucitado. Presión. Tensiones internas dentro de la comunidad. Hechos capítulo 5 con Ananías y Safira. La hipocresía, la murmuración, la mentira. La desigualdad, el trato desigual. Capítulo 6 con las viudas griegas. Presión. La persecución aumenta y miembros de la comunidad mueren. Capítulos 7 y 8. Esteban. Y luego en el capítulo 8 aparece Pablo como un ejemplo de perseguidor, maltratador, asesinador, no sé si se puede decir, asesinador de la iglesia. ¿Asesinador se puede decir? ¿Asesinante? Asesino. Pues eso. Asesino. Gracias por vuestro perdón. Ejemplos muy claros que tratan de mostrar que esa presión del amasado, que ese amasado produce en el barro, inevitablemente al barro le hace tener sed. Le hace tener sed. Y busca agua, porque es consciente de que está perdiendo flexibilidad. Flexibilidad y humedad imprescindibles para que la misión de Jesús siga avanzando. Si no, nos rompemos y llega el desastre. Pero antes de seguir avanzando, quisiera dar un pequeño paso atrás. Creo que coincidiríais conmigo en ver que lo descrito a partir del capítulo 2 de Hechos son grandes ejemplos de presión y desafíos que afronta la comunidad de Jesús. Pero quisiera poner la mirada en lo que sucede entre la Ascensión y Pentecostés. En esos 10 días, en los que los 12 y el resto de los discípulos se encierran ante una situación que no saben cómo afrontarla. En esos días suceden 3 cosas. El desconcierto y el miedo les lleva a estar unánimes, con una misión, con un sentir, con un mismo enfoque, una misma dirección. Les empuja a estar orando. Relación y buscando al Señor. Y una tercera cosa pasa. Una voz se levanta, quizás la menos autorizada, porque todos conocían lo que Pedro era capaz de hacer para comenzar a tomar decisiones que les ayudasen a avanzar. A avanzar a pesar de lo que ya conocen de cada uno. Si es que lo estoy viendo. Se levanta Pedro y Santiago dice, mejor no lo diría. Pedro, ¿tú de qué vas? La última vez que hablaste, la liaste. ¿Qué vas a proponer? Es que lo veo, de verdad. A pesar de lo que ya conocen de cada uno, a pesar de saber que no dan la talla, a pesar de ser conscientes de lo que se les venía encima.
Jesús guió a sus seguidores a comprender cómo se redefine su vida cotidiana. Se redefine aquellas cosas que le dan identidad. Una identidad que, antes de ser redefinida, era enfermiza, tóxica y caída. Él lo redime y les desafía a establecer puentes. Puentes entre la cultura. ¿Qué es la cultura, Rubén? La cultura son sus amigos, su familia, sus compañeros y los valores del reino que Jesús había encarnado. Y no cabe duda que la Iglesia avanzó. Por eso estamos nosotros hoy aquí. Porque la Iglesia avanzó. Y como os decía al principio, he vuelto de la asamblea y también del retiro de nuestra Iglesia profundamente retado. Incluso, como os decía, también intimidado. No sé vosotros, pero yo percibo claramente cómo nuestro Señor está tratando de amasar nuestra Iglesia. Tanto por las presiones externas de esta cultura posmoderna e individualista, centrada en el ocio y la autosatisfacción, y también por las presiones internas de nuestra Iglesia. Enfermedades. Muchos estamos bardados, con un montón de historias. Descontento. Falta de economía. El año pasado, como en este año el Señor nos ha guiado al autoexamen. Un autoexamen que va más allá de lo que solemos hacer antes de tomar la Santa Cena. Porque en la Santa Cena normalmente se nos invita a tomar un tiempo de reflexión, de orar al Señor y de poner delante de Él nuestra vida. Pues el año pasado estuvimos hablando sobre un análisis que hicimos hace ya 2 años y el año pasado lo estuvimos planteando a la Iglesia, que se llama el DAFO, esa palabra tan rara, ¿verdad? Y este año pues ha hecho una evaluación pastoral. Herramientas que el Señor está usando para mostrarnos su voluntad de querernos amasar. Porque hay una realidad. Un examen lo que trata de mostrar es tal y como estamos. Tal y como estamos. Lalo hablaba esta mañana sobre que el Señor es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Y lumbrera mi camino. La luz nos hace ver la realidad de lo que somos, el lugar donde estamos y las cosas y los pasos que tenemos que dar. Vamos a dejarnos. Ay, Rubén, yo mismo me lo digo, ¿no? Señor, ¿cómo hacemos todo esto, no? ¿Cuántos retos tenemos por delante? Trabajando el texto de Hechos 1 y 2, una de las cosas que me han traído cierta frescura es darme cuenta de la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo forme parte integral de nuestra vida. No estoy hablando de que tengamos que estar, como en algún caso se ve, ¿no? En el Antiguo con los discípulos, ¿no? Sanando gente. No estoy hablando de eso. El Espíritu Santo trae refresco y te hace flexible y moldeable. Te hace darte cuenta que los cambios, lo que Dios quiere, es lo bueno. Y te hace capaz de abrazar eso para avanzar. Y una de las cosas que yo me traje del retiro, a pesar de... En el último día tuvimos un tiempo de conversación y diálogo en el que el Señor, su Espíritu estaba allí. Qué bonito fue. Se ve la realidad de nuestra Iglesia, ¿no? Un momento en el que me llamó la atención, pero fue muy guay, en el que hay algunas personas que dicen, tenemos que innovar o hacer algunos cambios en una dirección, y otros dicen, no, porque es que tenemos que tener cuidado para... ¿no?
esa tensión constante entre el cómo avanzamos y la necesidad de avanzar, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y otra de las cosas que sucedió, y ahí eso es obra del Espíritu, es que hermanos se propusieron a no murmurar. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Eso es el Espíritu derramándose sobre nuestra iglesia. Evidencias de que el Espíritu se derrama en nuestra iglesia. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Ves al Espíritu Santo en ti obrando de esa manera? Voy a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y sobre todo por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú utilizas todo lo que tienes en tu mano, Señor, para invitarnos, guiarnos y despertar nuestra sed para pedirte agua, Señor. Te ruego, Señor, que sigas derramando de tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, que tu agua inunde nuestro barro seco y a veces agrietado, Señor, por la multitud de situaciones de esta vida, Señor. Porque nos cuesta, Señor, dejar de mirar arriba con la boca abierta y mirar al frente y adelante, Señor. Ayúdanos a estar con los pies en el suelo, Señor, la mirada al frente y el corazón en tus manos, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por tomar decisiones, Señor, no centradas en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, papá. Y gracias, Jesús, por hacernos nuevas personas. En tu nombre, amén.